Bienvenidos a una novela más con Paris y más. Esta vez leeremos la novela La impostora de Bárbara Cartland. Espero que lo disfruten. Capítulo 1, 1860. Sasha estaba arreglando las flores en la salita cuando escuchó el ruido de las ruedas de un carruaje frente a la casa. Nanny, la sirvienta que cuidaba de ella y de su padre, no se encontraba allí en esos momentos, por lo que dejó a toda prisa las flores, se alisó el vestido y se dio una rápida ojeada ante el espejo que había en la repisa de la chimenea, para ver si no se le había desarreglado el cabello. Debido a que estuvo muy ocupada toda la mañana con las labores domésticas de la vicaría, no se había preocupado de su apariencia y ahora esperaba que la persona que había llegado, y que sin duda venía a ver a su padre, no fuera de mucha importancia. Por otra parte, muy pocas personas en la parroquia tenían carruaje. Los granjeros se trasladaban en carretas de madera, y el doctor usaba un calesín en el verano, al que añadía una vieja capota de piel en invierno para protegerse de las inclemencias del tiempo. El carruaje se había detenido, y alguien estaba llamando a la puerta, y Sasha, al abrirla, vio aparecer en el umbral a una hermosa joven vestida de rosa pálido, que parecía una flor recién cortada. «¡Didra!», exclamó. «Buenos días, Sasha», contestó su prima, Lady Didra Lang. «Supongo que te sorprenderá verme aquí». «Mucho», reconoció Sasha. «Pensé que estabas en Londres». «Lo estaba, pero volví a casa antenoche». Sasha la hizo pasar y Didra entró en la sala por delante de ella. «Cierra la puerta, quiero hablar contigo». Sasha le dirigió una mirada interrogante. Didra era su prima hermana, y eran casi de la misma edad. Pero desde que ambas crecieron, Sasha descubrió que la intimidad que habían disfrutado cuando eran niñas ya no existía. Siempre se daba cuenta cuando Didra llegaba a visitarla, lo cual era poco frecuente, de que consideraba tanto a ella como a sus padres como los parientes pobres. Había sido diferente cuando su madre vivía, pero desde que murió hacía ya 3 años, Sasha había comprendido cuán poco importante era ser la hija del vicario de Little Langsworth, excepto por el hecho de que era también la sobrina del marqués de Langsworth, el dueño de toda la zona. Cuando Lady Margaret Lang, la única hija del segundo marqués, había insistido en casarse con el reverendo Mervyn Waverley, a pesar de la oposición de sus padres, sus parientes se habían lavado las manos con respecto a ella, metafóricamente hablando. «¿Cómo puedes ser tan tonta como para desperdiciar tu belleza y tu posición para vivir en un curato?», le habían preguntado. Y no la escucharon cuando Lady Margaret insistió en que estaba enamorada sin remedio del hombre más apuesto, más encantador y atractivo que había conocido en su vida. No era de sorprender que no la creyeran, porque Lady Margaret había tenido un asombroso éxito social en Londres, y muchos hombres solicitaban su mano. De hecho, su padre ya estaba pensando en aceptar a un distinguido miembro del Parlamento, o a un baronet cuya fortuna y propiedades excedían con mucho las de él. Pero Lady Margaret había dicho que si no le permitían casarse con el hombre que amaba, se fugaría con él, y sus padres habían cedido por temor al escándalo que eso provocaría. La boda había sido modesta, pero ambos contrayentes eran 2 seres completamente felices cuando se instalaron en la pequeña vicaría de la propiedad que, por fortuna, había quedado vacante hacía poco tiempo. El viejo vicario, que tenía más de 80 años, había muerto, y el marqués pensó que lo menos que podía hacer por su hija era proporcionarle un techo sobre la cabeza y a su yerno un modo de ganarse la vida. No fue, sin embargo, muy generoso el estipendio que estipuló para su yerno. La flamante pareja, empero, era demasiado feliz para preocuparse por nada que no fueran ellos mismos, y no deseaba ver a sus parientes ni recibir sus agasajos. Solo varios años después, Lady Margaret había comprendido que estaba privando a su hija de muchos placeres que debían ser suyos por derecho. Su hermano se había convertido para entonces en el tercer marqués, y dispuso que su hija y Sasha compartieran una institutriz. Eso significaba, por lo que a Sasha se refería, que podía disfrutar de muchos lujos, como una magnífica mansión de estilo georgiano por la cual corretear, una soberbia biblioteca llena de libros y una caballeriza repleta de excelentes ejemplares para cabalgar con Didra. La nueva marquesa, sin embargo, insistió en la actitud de su predecesora, pensando que Lady Margaret había sido una tonta al casarse con el vicario. Apenas se le presentaba la oportunidad, hacía notar, tanto a su cuñada como a Sasha, que las consideraban las parientas pobres. Lady Margaret había sobrellevado aquellos desaires con paciencia, a fin de que Sasha pudiera seguir estudiando con Didra.
Sabía muy bien que Sasha aprovechaba más las lecciones que Didra. En música, recibían excelentes enseñanzas de un experimentado maestro, que había sido músico profesional hasta que se le quebrantara la salud y se veía obligado a abandonar su profesión. Era Sasha quien disfrutaba de las lecciones que tomaban en el salón de baile del castillo, destinadas a enseñar a Didra a bailar, a fin de poder hacer un buen papel en las fiestas de Londres a las que se proponía asistir. Era Sasha también quien se sentía agradecida por los libros que había en la biblioteca y la única en la casa que los leía. «¿Sabes, papá?», le había dicho a su padre cuando tenía 15 años. «El bibliotecario me dijo hoy que soy la única persona que ha tomado un libro de la sección de obras de los griegos, y hay muchos libros allí que tú no tienes en tu biblioteca». Su padre se había mostrado interesado al escucharla. «Me gustaría saber si serían útiles para las traducciones que estoy haciendo», respondió. «Haré una lista de los títulos, papá», había contestado Sasha. «O mejor aún, te traeré algunos libros a la casa». Hubo una ligera pausa antes que el vicario contestara. «No estoy seguro de que debamos tomar libros prestados sin el permiso de tu tío, y con toda franqueza no estoy muy deseoso por el momento de pedirle favores». Sasha había sonreído. Sabía que su padre estaba en desacuerdo con su cuñado acerca de las condiciones de algunas de las casitas en las que vivían los viejos pensionados de la finca. A pesar de ser muy rico, el marqués podía ser muy avaro en cosas que no le afectaban en lo personal. Pero el vicario le había hecho notar con firmeza que algunos de los viejos pensionados estaban enfermos a causa de los techos que goteaban y de las ventanas que no cerraban bien. «Está bien, papá», había respondido Sasha. «El señor Cornwall, el bibliotecario, se siente tan emocionado de que yo me interese en los libros que estoy segura de que me prestará los que quiera». Sin hacer caso de las protestas de su padre, le llevó todos los libros que había sobre los griegos, pues sabía que lo ayudarían en sus estudios. En los últimos 5 años, el vicario había empezado a aumentar sus exiguos ingresos escribiendo libros, en su mayor parte traducciones del griego, que tenían una venta limitada entre los eruditos y las bibliotecas universitarias. Lady Margaret solía decir que, por poco que sea, es una ayuda, y se sentía muy orgullosa de que su marido fuera aclamado por los intelectuales como una verdadera autoridad en la antigua Grecia. Pero el castillo, llamado Lansworth Hall, solo interesaba la vida social, en la que Didra empezó a brillar en cuanto hizo su debut. No era solo muy bonita, con la belleza exquisita de una rosa inglesa, sino que la vestían modistos más famosos de Londres y se la agasajaba en grande en las fiestas que sus padres organizaban en la casa Lansworth de la plaza Berkeley. No era asombroso, por lo tanto, que la cortejaran numerosos galanes. Cuando se suspendieron las lecciones, la vida de Sasha había sufrido un violento cambio. Ya no podía ir al castillo todos los días y había perdido, con las enseñanzas que recibía, la oportunidad de montar a caballo. Pero lo que más lamentaba era no poder seguir tomando libros prestados de la biblioteca, pues, aunque el señor Cornwall le alegraba verla, ella se daba cuenta de que cuando se encontraba con su tía, ésta le pedía una explicación de su presencia allí, y era evidente que la consideraba como una intrusa en la casa. Como Didra ya había crecido, sus padres esperaban que Sasha se limitara a ocupar su lugar en el pueblo como lo que era, la hija del vicario. Al verse privada del apoyo de su madre, Sasha no había podido hacer otra cosa que olvidarse de los placeres que disfrutó en Lansworth Hall y sentirse agradecida por los años que había pasado allí. Por fortuna tenía muchas cosas que hacer en su casa. Al morir Lady Margaret, la pequeña renta que ésta recibía como herencia familiar fue suspendida, y Sasha y su padre tenían que vivir solo con el sueldo que él percibía como vicario y de las utilidades que obtenía de sus libros. Esto significaba que no podían ya pagar servidumbre extra, y como Nanny empezaba a envejecer, Sasha tenía que ayudarla con el trabajo de la casa. A ella le agradaba estar con su padre, y las veladas eran perfectas y podían sentarse solos a conversar. Como los dos estaban muy ocupados todo el día, las horas pasaban deprisa, hasta que podían enfrascarse en la noche en una de sus animadas discusiones sobre los temas históricos, los cuales de manera inevitable terminaban siempre en los griegos. El profundo conocimiento que su padre tenía de la Grecia antigua, así como de los dioses y diosas de los griegos, le resultaba fascinante a Sasha y podía oírlo hablar durante horas sobre el tema. Ella también trataba de ayudarlo en sus traducciones,
y algunas veces lo sorprendía al encontrar el mejor equivalente en inglés de una palabra con más rapidez que él mismo. Aquella, sin embargo, era una vida muy limitada para una jovencita, sobre todo siendo tan hermosa como era Sasha a los 18 años. Si me lo pregunta, señor vicario, había dicho Nanny unos días antes, es una vergüenza que el señor marqués no haga algo por su sobrina. Parece haber olvidado lo unidas que eran Lady Deirdre y ella cuando eran niñas. El vicario había levantado la vista de su escritorio para preguntar con voz vaga, ¿a qué te refieres con ese algo, Nanny? Bueno, señor, creo que sería muy justo que la señorita Sasha fuera a algunos bailes y conociera caballeros que pudieran admirarla, tal como lo hacen con Lady Deirdre. No hay mucha diferencia entre ellas, pues la señorita Sasha es la viva imagen de su madre, y Lady Deirdre se parece a su padre, y ambos eran hermanos. Casi podrían ser gemelas. Supongo que se parecen, reconoció el vicario. Y se parecerían todavía más si la señorita Sasha tuviera un vestido decente, y no solo esos corrientes vestidos de algodón que son lo mejor que yo puedo hacerle. Después de una pausa, el vicario comentó, «Sabes bien, Nanny, que en este momento no podemos disponer de dinero para comprar ropa». «Lo sé, señor, y aunque le comprara a la señorita Sasha un vestido de la calle Bond, ¿quién se lo vería puesto, como no fueran las coles y las calabazas del huerto, o los aldeanos que van a la iglesia los domingos?» El vicario no contestó, y después de un momento Nanny añadió, «Es una pena que esa linda niña viva escondida aquí, como esclava, y que jamás la inviten a ninguna de las fiestas. Estoy segura de que si Lady Margaret viviera, ya habría hecho algo al respecto, y yo solo quisiera a veces tener la oportunidad de decirle a su hermano el marqués lo que pienso de él». Cuando Nanny terminó de hablar, salió del estudio y cerró la puerta tras ella con cierta brusquedad. El vicario suspiró. Sabía demasiado bien que Nanny estaba diciendo la verdad, pero no había nada que él pudiera hacer al respecto. No podía humillarse y escribirle a su cuñado para pedirle que invitaran a Sasha a sus fiestas, y sabía también que había una posibilidad en 1.000.000 de que Deirdre invitara a Sasha a acompañarla a Londres durante la temporada social. Había mirado hacia la miniatura de su esposa que tenía sobre el escritorio, y se preguntó si los ojos de ella lo estarían mirando con reproche. «¿Qué puedo hacer, queridita?», le preguntó en silencio desde el fondo de su corazón. «Esta es otra razón por la que te echo de menos de una forma terrible, y me siento perdido porque no estás aquí». Cuando Nanny le repitió lo mismo a Sasha, ésta se limitó a reír. «¿Te imaginas a Deirdre invitándome a sus fiestas?», le había preguntado. «Sabes tan bien como yo que ella se avergüenza de mí porque no tengo la menor importancia social». «Yo creo que más bien está celosa», contestó Nanny. Sasha volvió a reír. «Mi querida Nanny, Lady Deirdre no tiene nada que envidiarme a mí». Aún mientras decía eso, había comprendido que no era del todo verdad, pues Deirdre siempre se había mostrado muy envidiosa cuando alguien descollaba en algún sentido. Odiaba a la hija del alto comisionado, porque tenía un pretendiente que la seguía a todas partes con visible adoración, y solo bailaba con ella en las fiestas a las que habían asistido cuando eran adolescentes. Antes que Deirdre fuera presentada en sociedad, solía invitar a su prima a sencillas reuniones, y como Sasha se divertía mucho y todos le decían que era muy bonita, Deirdre se había mostrado muy desagradable con ella cuando volvían a casa después de la última fiesta a la que asistieron juntas. En aquella ocasión le había dicho, «Debes estar usando alguna sucia treta para convencer a los chicos de que te saquen a bailar. No te vi sentada en ningún momento». «Pero tú bailaste más que cualquiera de nosotras. Había 2 o 3 muchachos pidiéndote que bailaras con ellos cada vez que se iniciaba un baile», murmuró Sasha, tratando de apaciguarla. «Si consideramos que yo tenía el vestido más bonito de la fiesta, eso no debía asombrarte», contestó Deirdre. La marquesa había intervenido en aquel momento. «Es cierto, querida mía, y te mandaré a hacer otro vestido con Madame Yvonne, aunque ella está cobrando muy caro». Como estaba decidida a molestar a Sasha, había agregado, «Deberías sugerir a tu madre, Sasha, que te compre un vestido nuevo. El que traes puesto está demasiado ceñido y en mi opinión es demasiado corto». «Se lo diré a mamá, tía Alice», contestó Sasha con humildad. Sabía que el vestido le quedaba bien y que su tía le hablaba con aquel tono desagradable solo porque Deirdre se sentía celosa de ella. Ahora, en el último año, no había vuelto a ver a Deirdre y solo oía hablar de ella a la gente del pueblo.
Debido a que la mayor parte de los sirvientes de la Casa Grande, como llamaban en el pueblo al castillo del marqués, eran de Little Landsworth, las historias sobre el éxito social de Deirdre corrían de boca en boca. Había poco sobre lo que ella no supiera. Sabía que numerosos caballeros distinguidos le habían propuesto matrimonio a su prima, y que la reina le había sonreído con mucho afecto cuando fue presentada en el palacio de Buckingham, y escuchó también los rumores acerca de un matrimonio bastante próximo con alguien de mucha importancia. A Sasha le parecía fascinante del todo, aunque algunas veces pensaba con tristeza que habría sido maravilloso ver de nuevo a Deirdre y escuchar de sus propios labios todo lo que estaba sucediendo. Ahora, de una forma asombrosa y cuando menos lo esperaba, Deirdre había aparecido, y en lugar de mandarla llamar, había venido ella misma a la vicaría. Como no pudo contenerse, Sasha exclamó impulsivamente: «Estás preciosa, Deirdre. Nunca te había visto con un traje de color de rosa, pero ello te hace lucir más hermosa aún». «Eso es lo que dicen todos», repuso Deirdre con aire displicente. «Pero creo que me sienta más el azul». Caminó hacia la chimenea al decir eso para ver su imagen reflejada en el espejo. «La otra noche», dijo, «usé un vestido verde pálido en un baile que dieron en el palacio de Buckingham, y oí decir después que el príncipe consorte había comentado que era el vestido más bonito que había en el salón». «¡Oh, Deirdre, qué maravilla! ¿Bailaste todas las piezas?» «Por supuesto. Y varios caballeros muy distinguidos se molestaron mucho cuando vieron que mi carnet estaba lleno, y no pudieron bailar una sola vez conmigo». «Estoy segura de que eres la bella de todos los bailes a los que asistes». «Por supuesto que sí», convino Deirdre apartándose del espejo. «Y he venido a decirte, Sasha, un secreto que no debes repetir a nadie. Sabes bien que si me dices algo que consideres confidencial, seré tan silenciosa como una tumba», prometió Sasha. Pensó excitada que si Deirdre le hacía confesiones, era como si volvieran a los viejos tiempos, cuando compartían secretos especiales que no debían revelar a sus padres. «Siéntate, queridita», dijo Sasha indicando el sofá, «y cuéntame por qué vienes a visitarme. Te he echado mucho de menos, más de lo que puedes imaginarte». Por un momento, Deirdre tuvo la gentileza de parecer turbada. «He estado tan ocupada, Sasha. Le estaba diciendo a mamá apenas ayer que nunca tengo un momento para mí misma». «Lo comprendo, claro que lo comprendo. Y ahora, ¿tienes un secreto que contarme?» Deirdre bajó la voz. «El secreto es que voy a comprometerme en matrimonio con el duque de Chichester». Sasha la miró con ojos muy abiertos. «¡Qué emocionante! ¿Lo amas mucho?» «Estoy encantada. Estoy encantada de casarme con el duque. Imagínate, Sasha, voy a ser duquesa y entraré en todas partes antes que mamá». «Cuéntame sobre él», suplicó Sasha. «¿Es muy apuesto?» «Sí, mucho. Y solo tú, Sasha, no has oído hablar de él. Es uno de los duques más importantes de Inglaterra. Es dueño de caballos de carreras y tiene una enorme casa en Buckinghamshire, mucho más grande que la nuestra». «Es todo lo que tú mereces», exclamó Sasha. «¿Cuándo vas a casarte?» Hubo una leve pausa y luego Deirdre contestó: «Papá está haciendo los arreglos y vamos primero a tener una fiesta de compromiso a la cual invitaremos a todos nuestros familiares y desde luego asistirá toda la gente importante del condado». «¿Cuándo será eso?», preguntó Sasha. «En unas 3 semanas, pero papá dice que nadie debe saber que estamos comprometidos hasta entonces, porque arruinaríamos la sorpresa». «Me alegro tanto de que me lo hayas dicho, y sabes, Deirdre, voy a rezar porque seas maravillosamente feliz». Deirdre no contestó, y después de un momento Sasha preguntó: «¿Qué pasa?». «No pasa nada», contestó Deirdre, «pero necesito tu ayuda». «Sabes que haré cualquier cosa que me pidas, como siempre, Deirdre». «Sabía que me dirías eso. Ahora, escucha con atención porque esto es importante». Sasha se había sentado junto a su prima en el sofá, y ahora Deirdre se volvió para decir: «Papá, suponte ayer que el duque había tenido un accidente». «¿Un accidente? ¿Y salió lastimado?». Deirdre asintió con la cabeza. «El duque está en Escocia con su abuela. Pisó una trampa de escopeta». «¡Oh, no!», exclamó Sasha. «¡Qué terrible!». Sabía muy bien que las trampas de escopeta eran muy peligrosas, porque había oído a su padre deplorar con frecuencia que se usaran tan a menudo. Explicó a Sasha que esas trampas se usaban en el norte de Inglaterra y en Escocia, y con menos frecuencia en el sur para cazar zorras, gatos monteses que atacaban a las aves preferidas por los cazadores deportivos.
Un animal pequeño como un conejo, algunas veces un cordero, era puesto vivo en la trampa, y cuando una zorra, atraída por el ruido, se acercaba a él, la escopeta se disparaba, matándola o causándole heridas muy graves. Es un procedimiento salvaje, inhumano, había comentado el vicario furioso. Nadie debía usarlo. Le irritaba en especial porque sospechaba que uno de los guardabosques del marqués había estado usando ese tipo de trampas, no solo para atrapar y matar zorras, sino para advertir a los cazadores ilegales que su vida corría peligro. El vicario había logrado que ese tipo de trampas se prohibieran en la finca Langsworth, pero solo después de varias acaloradas discusiones con el marqués. Debes estar muy angustiada por el duque, dijo Sasha. Lo siento por él, contestó Didra, pero al mismo tiempo no tengo el menor deseo de ir a Escocia. ¿Te ha pedido él que vayas? Su abuela escribió a papá diciendo que está muy deprimido y confinado en su cama. Van a tener que operarlo para extraerle los pedazos de metal que se le incrustaron en el cuerpo a causa de la explosión. Y ella sugiere que sería un gesto muy amable de mi parte que yo fuera al norte a hospedarme en el castillo. Es un viaje largo, observó Sasha, pero estoy segura de que tú querrás ir. Hubo un silencio antes que Didra señalara. Ese es el punto, Sasha. No quiero ir, y de hecho no puedo ir por el momento. ¿Por qué no? Porque Lord Gerard me ha invitado a una fiesta que ofrecerá en su casa, que está a unos 50 kilómetros de aquí, especialmente para mí. Como ya había aceptado su invitación, no tengo intenciones de plantarlo. Pero Didra, si te vas a casar con el duque, querrás estar con él cuando te necesite, ¿no? Didra parecía estar escogiendo las palabras para explicarse. Ese no es el punto, dijo. Lord Gerard es un amigo íntimo y planeó esta fiesta desde hace tiempo. Ha organizado un pequeño baile muy exclusivo y agradable, y muchas cosas fascinantes que hacer el día durante mi estancia allí. Tengo que intentar hacerlo. Sasha advirtió la firmeza con la que se expresaba Didra, y como era tan perceptiva y conocía muy bien a su prima, comentó: Creo, queridita, que Lord Gerard significa mucho para ti. Por un momento pensó que Didra iba a negarlo, pero ella respondió: Le tengo un gran cariño y quiero asistir a su fiesta. Los ojos de Sasha miraron penetrantes el rostro de su prima. Didra, exclamó, tú lo amas. ¿Por qué no te casas con él? ¿Cómo puedo hacerlo si el duque ha pedido mi mano? Protestó Didra. Papá y mamá están muy emocionados porque voy a ser duquesa. Piensa en la posición que ocuparé en la corte y en el condado de la casa ancestral del duque y en todas las otras casas que él posee. Didra contuvo el aliento antes de añadir: y los brillantes de los Ilchester son famosos. Hay una diadema que parece una corona. Pero tú amas a Lord Gerard. No tiene objeto continuar esta discusión, repuso Didra molesta, y aunque así fuera, sería una locura. Mis padres se pondrían furiosos si me negara a casarme con el duque. Intento casarme con él, pero iré a la fiesta de Harry, porque será la última oportunidad que tendré de verlo antes de mi boda. Un sollozo contenido temblaba en la voz de Didra, y Sasha extendió la mano para ponerla sobre la suya. ¿De verdad crees, queridita, que, sin tomar en cuenta la elevada posición que ocuparás, serás feliz con el duque a pesar de que tú amas a otra persona? ¿No lamentarás siempre haber renunciado a Lord Gerard, cuando él podía haber sido tu esposo? Él no puede ofrecerme lo suficiente, contestó Didra, y esa es la verdad. Su finca es pequeña, y sé que está endeudado. Quiero ser rica, muy rica, y quiero ser duquesa. Sasha hubiera querido decirle que su madre se había casado con su padre y que jamás lo había lamentado, a pesar de su pobreza. Pero comprendió que Didra no lo creería, ya que, en el pasado, ella le había preguntado con frecuencia: ¿cómo pudo tu madre renunciar a vivir aquí para encerrarse en esa horrible vicaría? Nunca he conocido a nadie que sea tan feliz como mamá y papá cuando están juntos, había contestado Sasha con lealtad. Creo que fue una locura de tu madre, insistió Didra en esa ocasión. Estoy segura de que algunas veces anhela tener ropa bonita, carruajes, caballos, sirvientes y, desde luego, la compañía de personas importantes y distinguidas. Era inútil, pensó Sasha, poner a su madre como ejemplo de lo que su prima debía hacer ahora. Al mismo tiempo, estaba segura de que Didra estaba cometiendo un error que lamentaría con amargura en los años venideros.
Yo, desde luego, tengo mucho dinero propio, murmuró Didra, como siguiendo el curso de sus propios pensamientos. Pero no intento gastarlo en un hombre, cuando espero que él gaste su dinero en mí. Al casarte, comentó Sasha, la ley dice que los bienes de una mujer pasan a su marido. Seguirán siendo míos, aseguró Didra con firmeza. De cualquier modo, aún así quiero más, y el duque es muy rico. Sasha unió las manos. Oh, Didra, piensa esto con sensatez. Quiero que seas feliz y que encuentres el verdadero amor, y siempre temí desde el fondo de mi corazón que te forzarían a un matrimonio de conveniencia. Eso es exactamente lo que sucede, contestó Didra. Y de verdad me conviene. Déjate de tonterías, Sasha. Me voy a casar con el duque y voy a disfrutar mucho al hacerlo. Pero también intento ir a la fiesta de Harry, y allí es donde tú puedes ayudarme. ¿Cómo?, preguntó Sasha desconcertada. ¿Qué puedo hacer yo? Didra se detuvo antes de decir con lentitud. Vas a ir a Escocia en mi lugar, y te mostrarás muy agradable con el duque enfermo. ¡Eso es ridículo!, exclamó Sasha horrorizada. Él no quiere verme a mí, sino a ti. Él pensará que soy yo. Se hizo el silencio y luego Sasha exclamó. No entiendo, explícame qué estás diciendo. Te estás portando como una tonta, protestó Didra con impaciencia. Es muy simple. Iré a la fiesta de Harry, mientras tú viajas a Escocia en mi lugar para hospedarte con la abuela del duque y mitigar el tormento de las fiebres que lo martirizan. Creo que te has vuelto loca. ¿Estás sugiriendo en serio que al duque lo engañaré con esa superchería? Ah, se me olvidaba decírtelo. Por el momento el duque ha quedado ciego. ¿Ciego? Sí, la explosión de la trampa de escopeta afectó sus ojos. Su abuela escribió a papá que los doctores esperan que solo sea una aflicción temporal, pero no pueden estar seguros hasta que le quiten las vendas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible!, exclamó Sasha. Casi no puedo creerlo. Es cierto, insistió Didra, y por eso, mi querida Sasha, estoy segura de que el duque creerá que yo soy quien está sentada a su lado, compadeciéndolo, mientras yo me divierto de una forma muy diferente. ¿Y crees de verdad que él no sospeche nada? Así lo creo. Pero habrá otras personas, su abuela, los sirvientes. Ellos no me han visto nunca, contestó Didra. A nosotras nos han dicho siempre que nos parecemos mucho, que hasta podríamos ser hermanas gemelas. Tú eres mucho más hermosa de lo que yo seré nunca, replicó Sasha. Es cierto, pero si te vistieras como yo y llevaras el cabello peinado a la moda como el mío, cualquiera que no me conociera bien te confundiría conmigo. No lo creo así. Escúchame, continuó Didra, y deja de hacer comentarios tontos. Papá y mamá van a pasar unos días en Windsor con la reina para una exposición agrícola o algo por el estilo. Partirán mañana muy temprano. Se quedó un momento callada antes de añadir. Tú y yo saldremos una hora más tarde a la estación, donde nos despedirá el secretario de papá, el señor Webster. Pero yo dejaré el tren en la primera estación en que se detenga, donde Harry me estará esperando. Sasha lanzó un leve grito. Pero Didra, ¿y si alguien te viera? ¿Por qué iba a verme nadie? Además, me verán a mí, o al menos eso creerán, y se dirán que me dirijo en tren a Londres. Es demasiado complicado, nunca podré hacerlo. Lo he estado pensando con mucho cuidado, replicó Didra, o más bien, Harry lo ha hecho por mí, y todo lo que tienes que hacer es seguir nuestras instrucciones. ¿Qué sucederá cuando llegue a Londres? Te recibirá el auxiliar del señor Webster. Él ya ha salido para hacer algunos arreglos necesarios. Como es nuevo empleado, me ha visto muy pocas veces y jamás de cerca. ¿Cómo se llama? Evans. Él debe haber reservado un vagón en el expreso escocés y te llevará al tren. Harry dice que por fortuna hay el tiempo justo para que cambies de estación sin tener que ir a nuestra casa en la plaza Berkeley. Como estaba demasiado desconcertada para decir nada, Sasha se quedó mirando a Didra en silencio, mientras ésta continuaba diciendo: No puedes viajar sola, por supuesto, y yo debo llevar a Hannah conmigo porque quiero verme lo mejor posible para la fiesta de Harry. Pero puedes llevarte a Emily. Es una muchacha bastante tonta, pero hará con exactitud todo lo que se le diga. Pero ella hablará sin duda, observó Sasha. Didra hizo un gesto negativo con la cabeza. Le he dicho a Hannah mi secreto, por supuesto. Sabes que me adora y es capaz de hacer cualquier cosa que yo le pida. Así que le dirá a Emily que, si dice una sola palabra,
Será despedida sin referencias y jamás la volverán a emplear en ninguna casa decente. Didra se detuvo para tomar aliento y luego continuó diciendo: Hannah está en estos momentos seleccionando todos los viejos vestidos que voy a darte. Hay un mantón enorme y debí habértelos dado antes, pero no se me había ocurrido. Están estorbando en mis armarios y debo librarme de ellos para dejar espacio para mi trousseau. Lanzó un grito de placer al añadir: Oh, Sasha, si solo pudiera ver los maravillosos vestidos que voy a tener para mi luna de miel. Todas las mujeres que los vean se morirán de envidia. Sasha acertó a decir al fin: Pero Didra, no podemos hacer eso. Me descubrirán y te haré quedar mal, y nunca me lo perdonarás. Así sería, en efecto, si te atreves a hacer tal cosa. Pero si actúas con cuidado, nadie sospechará nada. Como te estaba diciendo, nos parecemos tanto que la gente te tomará por mí. ¿Recuerdas aquel profesor que solía decirnos: la gente ve lo que espera ver? Y cuando hicimos experimentos con los sirvientes y con papá y mamá, descubrimos que era cierto. Pero esto es muy diferente. No hay ninguna diferencia. Y Sasha, no puedo creer que después de todos estos años te niegues a ayudarme, puesto estoy rogando que lo hagas. La voz de Didra expresaba una súplica sincera, y Sasha contestó con humildad: No, claro. ¿Está el duque ciego de verdad? Su abuela no lo diría si no fuera cierto y está muy preocupada. Él se enfadará si descubre que lo has engañado. ¿No te ama él mucho? Por supuesto que me ama. Me dijo que era la muchacha más hermosa que él había visto en su vida. Al mismo tiempo, ya casi tiene 30 años y debía haber tenido un heredero desde hace tiempo. Debe ser un hombre impresionante. ¿No te da miedo? Yo no le tengo miedo a nadie, replicó Didra. Pero por supuesto que Terence, pues así se llama él, está muy consciente de su propia importancia, y desde luego tenía que casarse con alguien que fuera su igual en el mundo de la sociedad. Se irguió satisfecha al añadir: No encontrará a ninguna mujer que le convenga más que yo para presidir su mesa y para lucir los brillantes de los Silchester. Claro que no, repuso Sasha. Por eso es que yo... No vas a discutir conmigo, mi queridísima Sasha. Sabes muy bien lo que me quieres, y sabes que deseas ayudarme. Solo di sí a toda prisa, porque tenemos muchas cosas que hacer. Sasha miró a Didra con expresión interrogante y ella explicó: Ante todo, tenemos que ver a Hannah, para que tengas listos los baúles que vas a llevar contigo, y después, escoger lo que usarás durante el viaje. La primera impresión siempre es importante. También debo darte algo de dinero para propinas e imprevistos. Sabes que yo nunca he viajado muy lejos sola, observó Sasha con voz asustada. Ya lo sé, pero una vez que el señor Evans te ponga en el expreso, todo lo que tienes que hacer es permanecer sentada hasta que llegues. Sasha lanzó un suspiro. Me alegra mucho que alguien que nos lleve a Emily y a mí a través de Londres, dijo. Sería desastroso que me perdiera. Tienes que tratar de valerte por ti misma en el futuro, la reprendió Didra con severidad. Después de todo, ahora ya somos mujeres adultas, Sasha. Sí, lo sé, reconoció Sasha, pero tú has hecho más cosas que yo en la vida. De pronto lanzó un grito repentino. ¿Y qué hacemos con papá? Oh, vaya, ¿es que tengo que pensar en todo? Es muy fácil. Le dirás a tu padre que te he pedido que me acompañes a Escocia. No se negará a permitir que me acompañes en un viaje tan largo, en el que voy tan preocupada por la salud de mi futuro esposo. Sí, supongo que tienes razón. Muy bien, entonces todo está arreglado. Ponte el sombrero y ven conmigo a casa para que veas la ropa que voy a darte. Después debes estar lista para que yo te recoja mañana por la mañana. Sasha contuvo el aliento. Casi no puedo creer que he aceptado hacer esto. Al instante se echó a reír. En el pasado yo era siempre la que pensaba en las cosas locas que podríamos hacer y que nos buscaban tantos problemas con las institutrices. Ahora las cosas han cambiado y esta vez eres tú, Didra, quien ha inventado algo tan asombroso y tan dramático que no puedo creer que sea real. Es real para mí, porque estoy decidida a reunirme con Harry. No puedo imaginar nada más aburrido que sentarme a conversar con un hombre que no solo está enfermo, sino ciego. Pero debes sentir mucha pena por él, ¿no? Supongo que sí, pero su tonta vieja abuela no debía tener trampas de escopeta en su propiedad, y él no debió ser tan estúpido como para pisar una de ellas.
Espero que no pienses que le voy a decir eso, bromeó Sasha. Deirdre se echó a reír. Por supuesto que no. Tienes que ser un ángel de misericordia y decirle que pronto estará bien y que volverá a ser tan apuesto como antes. ¿Es el tipo de cosas que dices tú? ¡Santo cielo, no! Yo espero que los hombres me digan a mí lo hermosa y maravillosa que soy. Deirdre agitó sus largas pestañas oscuras y bajó los ojos diciendo: a los hombres les gustan las mujeres delicadas y quejumbrosas, porque los hacen sentirse grandes, fuertes y viriles. Pero algunas veces quisiera reírme en sus caras al pensar en lo tontos que son, cuando suponen que las mujeres no nos damos cuenta de sus vanidades y de sus pretensiones. Sonrió complaciente al añadir: ¿sabes, Sasha? Cuando me obligabas a estudiar las lecciones contigo, no advertía la gran ventaja que es ser inteligente. Algunas de las muchachas que conocí en Londres eran tan tontas que se ponían en ridículo cuando hablaban con los hombres. Levantó la barbilla al decir: por fortuna, yo no soy tan inteligente, y la forma en que me he desarrollado este plan da prueba de ello. Sasha se sintió culpable al recordar que en el pasado había pensado que Deirdre era poco inteligente cuando se trataba de aprender las lecciones. Nunca leía un libro si podía evitarlo, y no hablaba ningún otro idioma excepto un poco de francés. Pero luego comprendió que Deirdre no se refería a sus conocimientos académicos, sino a tener una mente ágil y poder tomar ventaja de cualquier otra cosa que sucediera. Siempre había sido muy fácil hablar, y Sasha se dio perfecta cuenta de que este complicado plan se le había ocurrido simplemente porque deseaba ir a la fiesta de Lord Gerard, sin guardar la menor consideración para el duque con quien iba a casarse. Es muy poco caritativo de mi parte pensar estas cosas, se recriminó, aunque comprendió que era verdad. Deirdre se puso de pie de un salto. Ven conmigo, Sasha. No hay tiempo que perder y el carruaje nos espera afuera. Dile a tu doncella que vas a almorzar conmigo y podrás dar todas las explicaciones del caso a tu padre a la hora de la cena. Sí, por supuesto. Deirdre salió de la salita y cruzó el vestíbulo, mientras Sasha subía corriendo a buscar su sombrero. Era el único decente que poseía, pero tenía ya 2 años y había sido redecorado 2 veces. Al ponérselo, pensó en lo mal vestida que iba junto a Deirdre, quien llevaba aquel bonito vestido de color de rosa y un gran sombrero adornado con flores. Pero luego recordó que había ropa esperándola en la casa grande. Será maravillosa tener ropa nueva. Aunque tal vez esté mal que yo acepte intervenir en esta alocada farsa. Entonces comprendió que no tenía alternativa. Deirdre había decidido que se hicieran las cosas de ese modo, y si se negaba a ayudarla, Sasha estaba segura de que no solo se mostraría desagradable, sino que encontraría la forma de vengarse, no solo de ella, sino de su padre. Por diversas razones que ya se habían presentado, había fricciones entre el vicario y el marqués, y Sasha había pensado con frecuencia que su padre, al defender lo que él creía justo y cristiano, podía antagonizar a su cuñado hasta el punto de que éste lo despidiera de la vicaría. El marqués en ese caso usaría su influencia con el obispo para asegurarse de que el reverendo Mervyn Waverley fuera puesto en la lista negra y se le considerara indigno de ser empleado. Sasha se decía que esto no sucedería, pero al mismo tiempo era lo bastante sensata para comprender que podía ocurrir, y entonces su pequeño mundo se vendría abajo de la noche a la mañana. Con frecuencia se decía que era su obligación cuidar de su padre, ahora que su madre ya no estaba para hacerlo. Pero como era un hombre muy franco y muy decidido cuando defendía a la gente de su parroquia, ella tenía que frenarlo y tratar de suavizar su actitud. Mientras bajaba corriendo para decirle a Nanny que se iba a la casa grande con Deirdre, elevó una pequeña oración dirigida a su madre. Sé que tú no aprobarías esto, mamá, pero no puedo hacer otra cosa. Por favor, ayúdame para que nadie adivine que soy una impostora. Fin del capítulo 1 de esta emocionante novela. Espero que les haya gustado mucho. A mí me está pareciendo muy muy interesante. Por favor, déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.